¿Y si resulta que no venimos al mundo con un guión escrito, sino que el escenario está vacío y somos nosotros quienes debemos inventar la obra sobre la marcha? ¿Qué pasaría si descubrir esto no fuera aterrador, sino la mayor fuente de libertad posible? Esto es Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la libertad, la responsabilidad y qué significa realmente ser humanos según el existencialismo. Y, a ver, es un tema enorme, ¿eh? Realmente enorme. Totalmente. Porque en nuestro análisis de hoy tenemos una misión, digamos, sumamente ambiciosa por delante. Ujú. Vamos a desentrañar dos textos verdaderamente monumentales del filósofo Jean-Paul Sartre. Sí, dos obras que marcaron un antes y un después. Tal cual. Nos vamos a sumergir primero en su obra cumbre, un tratado denso, fascinante, que es El ser y la nada. Y luego, bueno, en aquella célebre conferencia de la que tanto se ha hablado a lo largo de las décadas, que es El existencialismo es un humanismo. Exacto. Y creo que es clave mencionar el objetivo de este espacio. Sí, a ver, la idea principal es comprender desde la raíz por qué esta corriente de pensamiento a menudo se cataloga de manera muy injusta como oscura o puramente pesimista. Claro, como si fuera una filosofía de la angustia por la angustia misma. Exactamente, cuando en realidad esconde en su núcleo una doctrina de pura acción y de una libertad radical, una libertad verdaderamente transformadora. Totalmente. Y para comprender cabalmente la magnitud de estas ideas, resulta indispensable hacer un viaje en el tiempo. Situarnos. Claro, situarnos en el contexto histórico preciso en el que fueron pronunciadas, porque no estamos hablando de abstracciones concebidas en una torre de marfil, Aisladas de la realidad. tal cual. Este es un pensamiento forjado al calor de una época de crisis absoluta. O sea, imaginemos un momento el París de 1945. Una ciudad que estaba, bueno, recién liberada tras largos años de ocupación militar. Exacto. Es un momento histórico donde la humanidad entera acaba de asomarse casi con incredulidad al abismo de la destrucción total, viendo de frente lo que el ser humano es capaz de hacerse a sí mismo. Claro, los campos, la guerra. Todo eso. En ese escenario de ruinas, tanto materiales como morales, las viejas certezas ilustradas y religiosas se habían derrumbado por completo. Ya no había de dónde agarrarse. Exactamente. Frente a ese vacío, el ser humano necesitaba imperiosamente volver a definirse en medio de todo ese caos. Y es vital señalar algo acá porque el conocimiento complejo, como lo es la ontología sartriana, solo cobra verdadero valor si proporciona, digamos, herramientas palpables. Tal cual. Herramientas para la vida real. Claro, para comprender la realidad diaria y las decisiones vitales de cualquier persona. Por eso Sartre se presenta ante una multitud ávida de respuestas, en este famoso Club Maynard, con un objetivo muy claro. Que era despejar todos los malentendidos sobre su obra monumental, ¿verdad? Sí, demostrar que el existencialismo no es un lamento pasivo de desesperación, sino el punto de partida indispensable para la reconstrucción humana. Exacto. Y, a ver, para no enredarnos con términos académicos que pueden sonar un poco distantes, cuando hablamos de ontología sartriana, simplemente nos referimos al estudio de qué somos Ujú. ¿Cómo existimos en la práctica? y cómo nos plantamos frente a la realidad. Es una filosofía que busca, digamos, ensuciarse las manos con el día a día. Totalmente. Y para comenzar a desenredar esta inmensa telaraña de conceptos, tenemos que ir directo a la premisa fundacional, a la piedra angular del existencialismo. Que es una frase que resuena con una fuerza inmensa, ¿eh? La existencia precede a la esencia. Esa es la clave de todo. Tal cual. Y para ilustrar esto, en los textos se utiliza una analogía brillante, muy pedagógica, que vale la pena desglosar. Sí, el famoso ejemplo del objeto fabricado. Nadie tiene un abrecartas en el escritorio. Claro, es casi una pieza de museo hoy en día. Totalmente. Pero el punto filosófico es perfecto. A ver, antes de que ese cuchillo para papel repose sobre una mesa, un artesano tuvo que concebirlo. Tuvo la idea en su cabeza. Exactamente. Ese artesano tenía en su mente un concepto claro, una definición precisa de qué es un abrecartas y para qué sirve, y conocía la técnica para producirlo. O sea, primero existe la idea. Claro, la esencia del objeto, su propósito inalterable, digamos, y recién luego, a través del trabajo material, se le otorga existencia en el mundo. Exacto. En el reino de los objetos, la esencia siempre, de manera invariable, viene antes que la existencia.
Y es una analogía sumamente gráfica y sirve, paradójicamente, para entender exactamente lo contrario respecto a la condición humana. Ah, claro, porque invierte la fórmula. Totalmente. A lo largo de la historia, y esto atraviesa gran parte de la filosofía y la religión occidentales, se ha pensado al ser humano bajo ese mismo esquema del artesano y el abrecartas. Claro, durante siglos se postuló la existencia de un Dios creador. Exacto, concebido casi como un artesano superior, un creador que poseía en su mente el concepto universal de la naturaleza humana. O sea que bajo esa visión clásica, cada individuo que nace sería simplemente una realización particular de ese molde. Una copia material de ese diseño previo, tal cual. Sin embargo, el existencialismo ateo de Sartre rompe de manera drástica y definitiva con esta visión. Corta de raíz con esa idea. Exactamente. Al eliminar de la ecuación la idea de un creador que diseña a las personas con un propósito predeterminado, la fórmula, como decías, se invierte por completo. Claro, el ser humano simplemente aparece en el mundo. Surge, existe primero. Y en ese instante inicial, fulgurante, de su surgimiento, no es definible por ningún concepto previo. Sencillamente no tiene esencia. No la tiene. Empieza siendo, usando las palabras del propio Sartre, nada. La nada. Y me parece interesantísimo detenernos un poco en cómo Sartre profundiza en esto, especialmente en el ser y la nada. Sí, ahí introduce el concepto de que la nada no es algo externo, sino que está en el meollo mismo del ser humano, como un gusano. Qué imagen tan fuerte, ¿no? Como un gusano en el ser. Es fuertísima. Sartre explica que es esta nada interior la que le permite al ser humano cuestionar, tomar distancia, negar lo que lo rodea, y por ende, tener libertad. Claro, porque el ser humano, según él, no es lo que es y es lo que no es. El famoso para sí. Exacto. Siempre está en proyecto. Nunca está terminado como una roca o una mesa. Pero a ver, detengámonos un momento acá, porque me parece vital hacer un cuestionamiento desde la perspectiva de quienes nos escuchan. A ver. El uso de la palabra nada tiene un peso filosófico enorme. No es un término que se lance a la ligera. Pero si el ser humano empieza siendo absolutamente nada, ¿no lo deja eso flotando en una especie de vacío absoluto? Entiendo dónde vas. O sea, ¿cómo se aterriza esa nada, esa pura indeterminación en la vida cotidiana hoy? Pensemos en una persona que viaja apretada en el transporte público a las 6 de la mañana. Claro. Alguien que quizás tiene que sostener 2 o 3 empleos distintos para poder pagar el alquiler a fin de mes. Sí, una realidad durísima. Decirle a esa persona, mira, sos una nada y sos absolutamente libre de crear tu esencia, puede sonar hasta, no sé, desconectado de la realidad material que la asfixia. Totalmente. Entonces, ¿cómo defiende Sartre esta libertad radical frente al peso, a veces aplastante, de estas circunstancias concretas? Es una objeción fantástica. Realmente fantástica, porque toca el nervio central de las críticas más comunes al existencialismo. Claro, la idea de que es una filosofía de gente privilegiada. Exacto, y nos obliga a profundizar en la verdadera mecánica de esta filosofía, porque Sartre es sumamente categórico al aclarar que el ser humano jamás flota en un vacío abstracto. No estamos suspendidos en el aire. Para nada. La libertad no es magia ni ocurre en un éter desconectado del mundo. Para explicar esto, introduce dos conceptos insoslayables en su obra. La facticidad y la situación. Exactamente. La facticidad engloba todo aquello que es puramente contingente en nuestra existencia. Esos datos duros, innegables y a menudo absurdos que nadie ha elegido. Nadie elige la época histórica en la que nace. Tal cual. Ni el país, ni la clase social de su familia, ni las características biológicas de su cuerpo. Esos son los hechos brutos de la existencia. Las cartas que se reparten al inicio del juego, digamos. Claro, y pensando en una analogía más actual, más cercana a la tecnología que usamos a diario. A ver. Es como si la facticidad fuera el hardware de un teléfono celular. Nadie puede cambiar el procesador, ni la memoria, ni la pantalla con la que el aparato vino de fábrica. Es una gran analogía. Esas son las limitaciones físicas, materiales y dadas. Pero la situación y la libertad serían el software, ¿no? El sistema operativo y las aplicaciones que instalamos. Exactamente. El hardware está ahí, es innegable, y limita ciertas cosas. Pero lo que la máquina termina haciendo y haciendo depende enteramente del software que decida correr. Qué interesante verlo así.
Es que el sujeto existencialista no es una víctima pasiva de su hardware, digamos, de su facticidad. La libertad humana es la fuerza que ilumina esa facticidad y la convierte dinámicamente en una situación. O sea, le da sentido. Claro. Tomemos un ejemplo físico, que Sartre mismo usa. Un obstáculo en el camino. Supongamos una roca inmensa. Ujú. Solamente se erige como un obstáculo si el proyecto de la persona es cruzar por ese sendero. Claro, si mi meta es ir al otro lado, la roca me frena. Exacto. Pero si por el contrario, el proyecto de la persona es quedarse a contemplar el paisaje, o, no sé, sentarse a descansar, Ah, esa misma roca pierde su cualidad de obstáculo. tal cual, se transforma en un elemento estético o en un asiento. Es el proyecto humano, originado siempre en nuestra libertad, el que le otorga un significado a esos datos crudos del mundo. Por lo tanto, la libertad precede a la esencia, sí, pero siempre se manifiesta desde el interior de una situación concreta. Absolutamente siempre. Y esto nos conecta directamente con una de las frases más potentes y célebres del siglo XX: el hombre está condenado a ser libre. Es una paradoja brillante. Es que te obliga a pensar. Está condenado precisamente por esa facticidad ineludible de la que hablábamos, porque la humanidad fue arrojada al mundo sin pedirlo. Nadie pidió nacer. Exacto. Pero a la vez es absolutamente libre porque desde el preciso instante en que toma conciencia en el mundo, se vuelve responsable sin atenuantes de todo lo que hace. Ese sin atenuantes es clave. Porque el texto es implacable en este punto. Rechaza de cuajo cualquier excusa basada en el determinismo. Totalmente. Sartre ataca directamente la noción de la pasión desbordante. Esa vieja idea romántica. Claro, esa idea de que existe en el interior humano una fuerza salvaje, un torrente incontrolable que arrastra a las personas a cometer ciertos actos y que, mágicamente, sirve como coartada moral. No fui yo, fue la pasión que me cegó. Tal cual. Para el existencialismo no hay excusas posibles. Incluso de las pasiones más oscuras o intensas somos responsables, porque en última instancia el individuo decide ceder ante ellas. Si conectamos esto con el panorama general de cualquier vida, el peso de esta idea es abrumador Es pesadísimo. frente a las circunstancias más adversas imaginables. Ya sea una tragedia personal, una crisis económica feroz o una opresión política. Sí, la filosofía sartreana plantea una verdad dura. Es cierto que nadie elige el inicio de la situación. Claro, no se es culpable de haber nacido en la pobreza, por ejemplo. Exacto. Pero cada individuo es absoluta e ineludiblemente responsable de la actitud y la acción que toma frente a ese hecho. O sea, la sumisión es una elección. ¿Sí? La rebelión es una elección. También. E incluso la parálisis y la desesperación son elecciones. Y esta perspectiva, elimina por completo cualquier zona de confort psicológico. Despoja al ser humano de todas esas justificaciones externas. De todas las excusas astrológicas, genéticas, psicológicas, todas las muletas a las que la gente se aferra para explicar sus fracasos. Pero claro, al eliminar todas estas excusas, entramos en un terreno mental muy, muy intenso. Sin duda. Si no hay un guión preestablecido, si no hay un instinto biológico o un mandato divino al que echarle la culpa de nuestros errores, el peso de cada decisión cotidiana se vuelve verdaderamente colosal. Y ese peso trasciende lo individual. Y aquí está, creo, la revelación más profunda del texto. Contame más sobre eso. Al elegir cómo actuar, al ir construyendo nuestra propia esencia a través de nuestras acciones diarias, no estamos decidiendo únicamente por nuestra propia vida en una burbuja de aislamiento. No estamos solos en esto. Para nada. Estamos, de manera inevitable, creando simultáneamente una imagen del ser humano tal como nosotros consideramos que debe ser. O sea, ¿mis elecciones modelan la humanidad? Exactamente. Si una persona elige el matrimonio tradicional, o si elige la militancia política activa, o si elige la resignación silenciosa, está afirmando con sus actos el valor de lo que elige. Claro, en el fondo nadie puede elegir el mal por el mal mismo. Siempre se elige lo que se considera un bien. Totalmente. Y al hacerlo, se está declarando implícitamente que ese acto es adecuado para toda la humanidad en circunstancias similares. Al elegir por uno mismo, se elige por toda la humanidad. Es un nivel de compromiso absoluto. Y esto explica de manera muy cristalina términos clave del vocabulario existencialista que muy a menudo, se malinterpretan. Uy, sí, muchísimo. Empezando por el concepto de angustia.
Mucha gente cree que la angustia sartriana es un simple nerviosismo o un ataque de pánico frente al futuro. Y no tiene nada que ver con un trastorno de ansiedad clínica, digamos. Exacto, no. Es el sentimiento profundo, lúcido y a veces muy doloroso que surge al cobrar conciencia exacta de esta responsabilidad total que mencionabas. Claro, de saber que estás eligiendo por todos. Los textos lo ilustran muy bien con el ejemplo de un líder militar, un oficial que debe enviar a sus tropas a una misión de asalto riesgosa. Un ejemplo durísimo. Sí, porque ese líder sabe perfectamente que su orden enviará a muchas personas a la muerte. Es cierto que puede haber recibido órdenes de sus superiores, Ujú. pero en la soledad del momento de la verdad, la interpretación táctica de esas órdenes y la decisión final recaen enteramente sobre sus hombros. Y ahí aparece la angustia. Esa presión invisible, esa soledad inmensa ante la decisión que afecta de manera irreversible a otros. Eso es la angustia existencial. Tal cual. Y lo interesante, que es fundamental aclarar, es que esta angustia no paraliza la acción. De hecho, Sartre argumenta que es la condición misma de la acción auténtica, es el motor. Exactamente. Y a esa angustia se le suma otro concepto que es fundamental y que posee una resonancia inmensa, el desamparo. Otro término fuertísimo. Y Sartre deriva este término de aquella célebre reflexión de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Si Dios no existe, todo está permitido. Esa misma. El desamparo es la constatación clara, sin anestesia, digamos, de que al descartar la existencia de una deidad, desaparecen con ella todos los valores morales establecidos a priori. Ya no hay un cielo inteligible. Exacto. Ya no hay un plano superior donde estén talladas en piedra las leyes supremas del comportamiento. No está escrito en las estrellas que se deba ser honesto o que sea un pecado mentir. La humanidad está verdaderamente sola. Totalmente sola. Operando en un plano donde únicamente existen otros seres humanos. Estamos abandonados a nuestra propia libertad. Sin ninguna justificación externa detrás de nosotros que nos respalde y sin ninguna excusa garantizada por delante que nos guíe. Esa es la definición perfecta del desamparo existencial. Y para anclar todo este abismo moral en una realidad muy tangible, el propio Sartre relata en su conferencia una anécdota central. Ah, el caso del alumno. Sí, un relato histórico que destila a la perfección todo este dramatismo ético de la época. Cuenta el caso de uno de sus propios alumnos que acudió a él en busca de consejo durante los años oscuros de la ocupación nazi en Francia. En plena Segunda Guerra Mundial. Exacto. El joven estudiante se encontraba atrapado en un dilema vital, digamos, verdaderamente desgarrador. Era una situación imposible. Sí, por un lado, su hermano mayor había muerto en la ofensiva alemana, y su padre tenía tendencias colaboracionistas con el enemigo. Ujú. Su madre vivía sola con él, y este joven era literalmente su único consuelo, su única razón para no dejarse morir de tristeza. Si él abandonaba la casa, la madre probablemente sucumbiría a la desesperación. Una lealtad filial ineludible. Claro. Pero, por otro lado, en el interior del joven ardía el deseo cívico de cruzar las fronteras, unirse a las fuerzas de la resistencia francesa en el exilio y luchar con las armas para liberar a su país. Y vengar a su hermano. Tal cual. Entonces se enfrentaba a una elección imposible. O bien realizaba una acción concreta, inmediata y de devoción hacia un solo individuo, su madre, Ujú. o bien optaba por una acción mucho más amplia, dirigida a la colectividad y a un ideal abstracto, pero con enormes probabilidades de fracasar, de ser interceptado en el camino y perder la vida sin lograr nada. Lo que resulta fascinante de la forma en que Sartre analiza este dilema no es solamente la gravedad evidente de la decisión en sí, sino cómo demuestra de manera sistemática que absolutamente ninguna doctrina moral establecida puede resolverle el problema a este muchacho. Claro, ninguna regla escrita le sirve acá. Pensemos un poco en esto. Si se intenta aplicar la ética cristiana tradicional, que manda a amar al prójimo y sacrificarse por los demás. Sí, surge un problema de interpretación insalvable. Totalmente. ¿Quién es el prójimo prioritario aquí? ¿Es la madre que sufre frente a sus ojos en la cocina de su casa? ¿O son los cientos de miles de compatriotas anónimos que combaten y mueren en el frente?
La doctrina cristiana no ofrece, digamos, una fórmula matemática para desempatar este conflicto de lealtades. Exacto. Y por otra parte, si acudimos a la ética de Kant, famosa por su imperativo categórico que exige tratar a las personas siempre como fines en sí mismos y nunca meramente como medios, El dilema sigue persistiendo intacto. tal cual, si el joven decide quedarse a cuidar a su madre, la está tratando como un fin, pero al hacerlo, corre el riesgo de estar tratando a los combatientes en el frente como medios. Claro, dejando que ellos peleen y mueran por su libertad. Exacto. Y viceversa. Si se va a pelear, abandona a su madre tratándola casi como un daño colateral. O sea, los valores morales preestablecidos, cuando se los baja de su cómodo pedestal abstracto a la arena sangrienta y confusa de la vida real, se revelan insuficientes. Inherentemente contradictorios y demasiado vagos. Y lo más revelador de todo esto es que incluso la búsqueda de consejo es en sí misma una elección. Esa es la vuelta de tuerca magistral de Sartre. Totalmente. Sartre le señala a su alumno que, al tomar la decisión de ir a preguntarle específicamente a él, a un filósofo existencialista conocido por sus ideas de libertad, Ya sabía lo que iba a escuchar. exacto, el joven ya sabía, en lo más íntimo de su conciencia, qué tipo de respuesta iba a recibir. Si hubiera ido a un sacerdote era otra historia. Claro, si por el contrario hubiera elegido ir a consultar a un sacerdote de la resistencia o a un sacerdote colaboracionista, la respuesta y el destino habrían sido totalmente distintos. Tal cual. Al interpretar cualquier signo del universo o al buscar validación externa, la persona ya está proyectando y validando su propia decisión encubierta. El joven estaba condenado a tener que inventar su propia ley moral en ese preciso instante A decidir por sí mismo sin ninguna red de contención. y a cargar por el resto de sus días con el peso de esa invención. Y es precisamente este radicalismo absoluto de la libertad, esta exigencia innegociable de que la humanidad se haga cargo de sí misma sin coartadas celestiales ni terrenales, lo que colocó al existencialismo en el centro de un verdadero huracán de críticas allá por el 45. Uy, sí, recibió críticas de todos lados. Y acá me parece fundamental hacer una pequeña pausa aclaratoria. Sí, por supuesto. Para comprender bien la magnitud del debate, vamos a reportar estas visiones críticas que surgieron en ese momento histórico de manera puramente descriptiva. Tal cual como observadores de la historia. Exacto, citando los debates tal como están documentados en los textos, para entender este choque de fuerzas intelectuales, dejando clarísimo que no estamos tomando postura por ninguna ideología política o religiosa en particular. Totalmente de acuerdo. Es fascinante ver cómo una sola idea filosófica puede incomodar, digamos, a sectores tan opuestos. Sí, por un lado tenemos a los intelectuales marxistas de aquel momento, que lanzaron ataques feroces contra las ideas de Sartre. Lo acusaban de quietismo. Exactamente. Ellos acusaban al existencialismo de ser una filosofía que invitaba al quietismo, de promover una especie de contemplación burguesa y estéril de la desesperación. Claro, argumentaban que el existencialismo aislaba al individuo. Ese era el punto central. El argumento que esgrimían era que al plantear que el ser humano está aislado en su subjetividad pura y en su angustia individual, la doctrina existencialista imposibilitaba la verdadera solidaridad social. Bloqueaba la acción colectiva de las masas, digamos. Tal cual, que era la única herramienta, según ellos, para transformar las condiciones materiales e injustas del mundo. Esa era la visión desde un sector, pero desde la vereda opuesta estaban los críticos católicos. Sí, que le pegaban por otro lado. Totalmente. Ellos le reprochaban a Sartre y a sus seguidores el regodearse constantemente en la ignominia humana, enfocándose excesivamente en lo turbio, lo sórbido y lo oscuro de la condición humana. Le recriminaban haber olvidado la luminosidad y la belleza de la vida. Sí, lo que una crítica de la época definió de manera muy poética, como haber olvidado la sonrisa del niño. ¿Qué frase? Y afirmaban con vehemencia que al eliminar los mandamientos divinos y las verdades eternas, las empresas humanas perdían toda su seriedad, convirtiéndose en un relativismo peligroso. Frente a todo este intenso fuego cruzado que venía de todos los flancos, la defensa que articula Sartre es una verdadera obra de arte retórica y argumentativa. Es brillante cómo desglosa con un bisturí por qué su filosofía resulta tan profundamente perturbadora para la sociedad. Porque, a ver, lejos de ser un pesimismo morboso o un nihilismo destructivo,
El existencialismo incomoda, molesta y genera un rechazo visceral precisamente porque deja al ser humano con la total, irrenunciable posibilidad y obligación de elegir. Ese es el verdadero núcleo del miedo. Sartre argumenta que lo que verdaderamente asusta a los críticos no es la angustia teórica en sí misma, sino el doloroso despojo de las ilusiones reconfortantes. Porque es más fácil echarle la culpa a otro. Claro, para muchas personas resulta infinitamente más cómodo y psicológicamente seguro pensar que, no sé, nacieron cobardes por naturaleza o que fracasaron en sus proyectos porque la estructura de la sociedad estaba totalmente en su contra. O simplemente porque el destino inescrutable así lo quiso. Exacto. El existencialismo viene a romper ese espejo distorsionado y dice, no hay un determinismo oculto al cual echarle la culpa de nuestras frustraciones. El cobarde se hace cobarde a sí mismo mediante una acumulación de pequeños actos de cobardía diaria. Tal cual. Y el héroe se hace héroe a través de sus actos concretos de heroísmo. No existe una esencia previa, mágica, que condene al ser humano al fracaso, pero tampoco existe ninguna esencia compasiva que lo salve. La persona es de manera ineludible lo que hace, y nada más. Y nada más. A ver, analicemos esto un poco más profundo, porque nos empuja hacia la pregunta crucial que de hecho da título a la conferencia que estamos analizando. Sí, la gran paradoja del humanismo. Exacto. ¿Cómo puede esta filosofía tan descarnada llamarse a sí misma un humanismo, si su primer paso lógico, innegociable, es destruir y rechazar tajantemente la existencia de una naturaleza humana, universal, compartida y bondadosa? Suena casi como una contradicción en los términos, ¿verdad? Totalmente. Y es la pregunta fundamental para cerrar el círculo, porque obliga a redefinir desde los cimientos el concepto mismo de ¿qué es el humanismo? Sartre es muy cuidadoso acá y aclara que existen dos tipos fundamentales de humanismo en la historia de las ideas. El primero es el que él rechaza, ¿no? Exactamente. Detalla un humanismo que él rechaza de plano y con aversión, que es el humanismo cerrado o clásico, ese que asocia a pensadores como Augusto Comte. Claro, el culto a la humanidad. Ese mismo. Este es el tipo de humanismo que toma el hombre, escrito así con mayúscula, como un fin supremo en sí mismo y un valor superior intocable, rindiendo una especie de culto religioso a la humanidad simplemente por los grandes logros intelectuales o artísticos de algunos individuos a lo largo de la historia. Y Sartre advierte un peligro enorme en eso. Advierte con una lucidez histórica que te hiela la sangre, especialmente en el contexto de la posguerra, que ese culto ciego y arrogante a la humanidad encierra en sí mismo el germen del fascismo. ¿Por qué? Porque clausura al ser humano sobre sí mismo, en una adoración estática de su supuesta grandeza inherente. Claro, el ser humano se vuelve un monumento de mármol, estático, intocable y completamente ciego a sus propios horrores. Exacto, una estatua inerte. Frente a ese inmenso peligro, Sartre propone y defiende apasionadamente lo que denomina el humanismo existencialista. Que es una mirada completamente volcada hacia afuera. Tal cual. En este nuevo marco filosófico, el ser humano no es nunca un fin cerrado ni una obra terminada, porque por definición, constantemente está fuera de sí mismo. O sea, siempre proyectándose. La realidad humana existe únicamente proyectándose hacia adelante, perdiéndose fuera de sí misma, persiguiendo incesantemente fines trascendentes. Ya sea el ideal de la liberación política, el proceso de la creación artística o incluso el misterio del amor. Exactamente. Solamente haciendo objetos y metas que están más allá de su propia subjetividad limitada, el ser humano logra existir verdaderamente como tal. Y Sartre defiende que esto es un humanismo legítimo porque le devuelve la dignidad a cada persona. Esa es la clave de todo. Recuerda que no hay otro legislador ni otro maestra de su propio destino más que ella misma. Y establece que la realización plena de la condición humana no se encuentra jamás mirándose el ombligo en aislamiento. Nunca. Se encuentra en la acción transformadora que se proyecta con valentía hacia el mundo exterior. De esta manera, llegamos a una conclusión que resulta, casi paradójicamente, muy luminosa. Haciendo una recapitulación de este profundo recorrido que hemos trazado hoy, vemos claramente que la falta de un guión previo en el escenario de la vida no es, bajo ningún punto de vista, una tragedia paralizante. Todo lo contrario.
Por el contrario, representa el llamado a la acción más radical, vital y urgente que se pueda concebir. Significa que no hay excusas válidas, no hay una naturaleza inmutable que predetermine a nadie al fracaso o al éxito. La experiencia humana es pura invención diaria. Totalmente de acuerdo. El existencialismo, una vez que logramos despojarlo de todos esos mitos sombríos, de las interpretaciones superficiales y de los malentendidos que lo rodearon durante décadas, se revela verdaderamente como una filosofía del empoderamiento total. Sí, nos enseña que la lucidez, aunque a menudo sea dolorosa y venga acompañada de esa angustia que mencionábamos, es el único camino genuino hacia una existencia auténtica y plena. Y para cerrar, creo que es un momento ideal para dejar una idea resonando. Sí, si intentamos conectar todo este inmenso entramado filosófico y conceptual con una reflexión final, con una idea concreta para que cada persona que nos acompañó en este análisis se la lleve consigo y la mastique en el silencio de su cotidianidad. A ver, si realmente aceptamos que no existe una esencia humana previa y prefabricada, y si asumimos con valentía que somos los constructores absolutos de lo que significa la categoría misma de ser humanos, entonces se vuelve imperativo mirar nuestras vidas con una lente completamente nueva. Totalmente. Cada mínima acción que se realiza, cada palabra que se pronuncia y cada decisión que se toma, por más que ocurra en el más absoluto anonimato de la rutina diaria, trasciende la esfera personal. No es algo que queda encerrado en casa. Para nada. No es solamente una elección privada que afecta un pequeño entorno doméstico o laboral. Es, literalmente, un ladrillo más en la construcción de un inmenso monumento universal. ¡Qué poderoso eso! Al elegir cómo actuar en el trabajo, en las relaciones familiares, frente a una injusticia social cotidiana o frente a la complacencia generalizada, se está dictando en ese mismo instante una ley moral para toda la humanidad. Así que la pregunta profunda que queda flotando en el aire para la reflexión íntima es: ¿qué estatua del ser humano está esculpiendo silenciosamente la sociedad con las decisiones que toma el día de hoy? Es un pensamiento final que realmente invita a cuestionar cada paso que damos. Si disfrutaron este análisis profundo y quieren seguir descubriendo ideas que desafíen nuestra forma de ver el mundo, los invitamos de manera muy especial a suscribirse y seguir el podcast para escuchar más entregas similares. Ha sido un placer. Hasta la próxima.